Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más a Psicólogos sin Proceso. El día de hoy hablaremos sobre la historia de la psicología. A continuación vamos con mi compañera Kelly. Vamos a comenzar hablando sobre el introspeccionismo, que fue la primera corriente en la psicología y se caracterizaba en su enfoque en el análisis de la experiencia consciente mediante la observación y la discusión directa de los procesos mentales. Esto surgió a finales del siglo XIX y fue fundamental en el establecimiento de la psicología como disciplina científica. Sus principales contribuyentes fueron en la observación rigurosa y sistemática de la mente, así como la distinción entre sensaciones, percepción y emoción. Entre los autores destacados de esta corriente se encuentra Wilhelm Wundt y Edward Fischer, ya que Wilhelm Wundt es conocido como el padre de la psicología y Fischer fue quien desarrolló el estructuralismo, una versión más específica de la introspección, que buscaba comprender la experiencia en elementos básicos. Ahora mi compañero Javi nos va a hablar sobre el estructuralismo. Bueno, el estructuralismo es una corriente en la psicología que surgió a finales del siglo XIX. Es principalmente asociada con Wilhelm Wundt y su escuela de pensamiento. Esta corriente buscaba analizar la estructura de la mente, descomponiendo la experiencia consciente a sus componentes más básicos. Y para lograr esto, los estructuralistas empleaban la técnica de la introspección, que básicamente consistía en que los sujetos describían sus pensamientos, sensaciones y emociones en respuesta a estímulos específicos. Las principales aportaciones del estructuralismo incluyen el establecimiento de la psicología como una disciplina científica e independiente, con un enfoque en la observación controlada y la medición de la experiencia consciente. Sin embargo, el estructuralismo enfrentó críticas debido a la subjetividad inherente a la introspección y la dificultad para identificar los resultados obtenidos. A pesar de esto, sentó las bases para el desarrollo de otras corrientes psicológicas, como lo son el funcionalismo, conductismo, y contribuyó al surgimiento de la psicología como ciencia experimental. El empirismo, una corriente filosófica que emerge en el siglo XIX, sostiene que el conocimiento se origina y se fundamenta en la experiencia sensorial y la observación directa del mundo. Esta perspectiva epistemológica argumenta que las ideas y conceptos se derivan principalmente de la interacción con el entorno, en contraposición al racionalismo, que privilegia la razón y la introspección como fuentes primordiales de conocimiento. Uno de los precursores más destacados del empirismo fue John Locke, cuya teoría de conocimiento, la tabula roja, es fundamental en este paradigma. Postuló que la mente humana nace como una pizarra en blanco, sin ideas innatas, y que todas las ideas se adquieren a través de la experiencia sensorial y la reflexión sobre estas percepciones. Esta noción subraya la importancia de la experiencia como base fundamental para la formación del conocimiento humano. David Hume, otro influyente exponente del empirismo, profundizó en las limitaciones del conocimiento humano. Argumentó que nuestras ideas complejas se construyen a partir de impresiones simples derivadas de la experiencia sensorial, pero cuestionó la posibilidad de alcanzar conocimiento absoluto sobre la realidad externa. Para Hume, nuestras ideas, nuestras creencias, están basadas en hábitos mentales formados por las experiencias pasadas, lo que implica que no podemos justificar racionalmente nuestra confianza en la uniformidad de la naturaleza. Además de Locke y Hume, Franz Medrano, un contemporáneo menos conocido pero igual de relevante, contribuyó al desarrollo del empirismo. Enfatizó la importancia de la experiencia directa en la construcción del conocimiento humano y la necesidad de evitar especulaciones metafísicas o razonamientos abstractos que no estuvieran fundamentados en la observación empírica. Su enfoque paradigmático y cauteloso influyó en la consolidación de la metodología empírica en diversas disciplinas científicas. En conclusión, podemos decir que el empirismo ha dejado una marca indeleble en la filosofía, la ciencia y la epistemología.
al resaltar la primacia de la experiencia sensorial y la observación directa como pilares fundamentales del conocimiento humano. A través de figuras como Locke, Hume y Medrano, esta corriente filosófica ha promovido una comprensión más profunda de la relación entre la mente humana y el mundo que la rodea, desafiando así las concepciones prevalecientes sobre la naturaleza del conocimiento y de la realidad. Por mi parte esto sería todo y a continuación vamos con la siguiente corriente, que es el funcionalismo. Seguidamente yo les hablaré un poco más acerca de lo que es la teoría del funcionalismo. El funcionalismo es un estudio hacia la función de los procesos mentales, y esta rama se centró principalmente en la mente humana y en la conciencia desde una perspectiva funcional, y en cómo ciertos procesos de la mente ayudan a las personas a adaptarnos a todo lo que tenemos en nuestro entorno. Pero, ¿quién le dio paso a todo este estudio? Bueno, James William, quien fue uno de los primeros psicólogos en los Estados Unidos, también es considerado el padre de esta ciencia, junto con algunos fundadores más. James William planteaba que la psicología es la ciencia de la vida mental. Su metodología para el trabajo era bastante flexible, ya que adentraba bastantes y diferentes métodos, como pudo ser la introspección, el métodos experimentales y comparativos. Uno de los éxitos dentro de este campo es la teoría de la emoción, la cual habla de cómo la experiencia emocional depende de la percepción de nuestros sentidos y nuestros cambios corporales, que son consecuencias o reflejos a ciertas cosas que hace nuestro sistema nervioso. Como por ejemplo lo puede ser, si nosotros lloramos es porque estamos tristes, si nosotros temblamos es porque tenemos frío. El funcionalismo se puede aplicar en diferentes áreas de nuestra vida o incluso en la parte laboral o psicológica, y una de estas es la psicología de la percepción y la atención, ya que es la comprensión de cómo la mente procesa toda la información que nosotros recibimos. Mucha información que nosotros recibimos la usamos para responder y adaptarnos de manera eficiente y funcionalista hacia nuestro entorno. Hola, muy buen día, yo soy la reportera Perla Morcillo y el día de hoy les voy a estar hablando un poco sobre lo que es el conexionismo en la psicología. Este es el paradigma que utilizan redes neuronales para comprender y explicar la vida psíquica y la conducta. Muchas personas comparan el cerebro humano con una computadora, ya que este tiene redes neuronales que se conectan entre sí para enviar y procesar información. El psicólogo Edward Lee Thorndike se enfoca en las teorías, el funcionalismo y el conductismo. Él elaboró una teoría a la que denominó conexionismo, en la que mantiene la idea de la conciencia sin perder de vista la importancia del entorno ni el carácter práctico. Las investigaciones de Edward se basaron meramente en el estudio del comportamiento de animales. Él utilizó herramientas como la caja del problema. Esta consistía básicamente en que el animal tenía que hallar alguna manera para salir de ahí. A partir de esto, él sacó la conclusión de que los animales no razonan, simplemente aprenden de forma mecánica con un método de ensayo y error. Esto también puede aplicar a las teorías del aprendizaje. Los humanos creo que también aprendemos de esta manera. Si no sabemos algo, la regamos y luego vamos aprendiendo conforme vayamos cometiendo errores y sabiendo qué no debemos de volver a hacer. Ahora bien, les dejo con mi compañera Dafne, que nos estará hablando un poco sobre lo que es el conductismo. Hola Javi, hola Kelly, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues me presento, mi nombre es Dafne y les voy a hablar un poquito acerca del conductismo. Sabemos que el conductismo es una corriente psicológica que fue fundada por John Watson a principios del siglo XX y posteriormente a esto fue desarrollada por Skinner. Una de las ideas principales del conductismo es que el comportamiento humano es influenciado por el ambiente y las experiencias pasadas. Eso significa que nuestras acciones actualmente se ven reflejadas por cosas que vivimos en el pasado o que hemos experimentado anteriormente. Basándonos en el conductismo, podemos decir que esto nos ayuda a entender por qué las personas actuamos como actuamos en diferentes situaciones. Por ejemplo,
Si alguien le tiene miedo a los perros, es muy probable que haya tenido una experiencia traumática relacionada con esto. Esto también se puede explicar a través del condicionamiento clásico que fue escrito por Pavlov. En resumen, el conductismo es una herramienta invaluable para comprender el comportamiento humano. También nos ayuda a analizar nuestras propias acciones y a la sociedad en general. Bueno, este fue un pequeño resumen acerca de lo que es el conductismo. Espero que haya quedado muy claro y regreso con ustedes. Hola, muy buenas tardes. Nuevamente les habla Perla Morcillo y también les voy a estar hablando un poco sobre lo que es el psicoanálisis. Este es un término creado por Sigmund Freud en 1986. Esto se podría definir como la exploración del inconsciente. Esta exploración clínica fundamenta la asociación libre por parte del paciente y la interpretación por parte del psicoanalista. 4 funciones del psicoanálisis puede ser una teoría del funcionalismo de la mente humana, un método de tratamiento para los problemas psíquicos, un método de investigación también, y una forma de ver y analizar el ambiente sociocultural como la literatura, el arte, películas y movimientos políticos. ¿Cuáles fueron los descubrimientos que hizo Freud a partir del psicoanálisis? En primer lugar, él decía que la mayor parte de nuestra vida mental es inconsciente y esa parte solo es accesible por la vía del psicoanálisis. Él también mencionaba que la formación de la mente infantil se centraba en las zonas erógenas, la boca, el ano y los genitales. Esta maduración progresaba junto con los placeres y temores experimentados en relación con sus cuidadores, los que son sus padres. También dio pie a la teoría del complejo de Edipo, la cual básicamente consiste en que el niño de aproximadamente 6 años empieza a sentir celos por la relación que tiene el padre con la madre o una cierta rivalidad con su padre. Esto deberá ser tratado o resuelto y desarrollará el carácter adulto y el superyo. Buenos días, tardes o noches. Soy Jared Ewan y hoy les hablaré de la corriente psicológica de la Gestalt. La psicología de la Gestalt es una corriente psicológica que surgió a principios del siglo XX en Alemania, principalmente a través del trabajo de Max Wertheimer, Wolfgang Kocher y Kurt Kafka. Estos psicólogos se centraron en el estudio de la percepción y la forma en que el cerebro organiza la información sensorial para dar seguimiento al mundo que nos rodea. Uno de los experimentos más famosos de Wertheimer fue de la percepción del movimiento aparente, en el que demostró que la percepción del movimiento no depende necesariamente de la presencia física de un objeto en movimiento, sino de la forma en que se presentan los estímulos visuales al cerebro. Además de su enfoque de la percepción, la psicología de la Gestalt también influyó en otros campos, como la resolución de problemas y el pensamiento creativo. Wolfgang Kocher, por ejemplo, realizó estudios con chimpancés en la isla de Tenerife, determinando su capacidad para resolver problemas utilizando la insight o comprensión repentina, un concepto clave en la teoría gestáltica. Aunque la psicología de la Gestalt alcanzó su apogeo en la primera mitad del siglo XX, sus ideas continúan siendo relevantes en la psicología contemporánea, especialmente en áreas como la percepción, la cognición y la psicología cognitiva. Además, su enfoque en la totalidad y la organización ha influido en campos tan diversos como el diseño gráfico, la terapia psicológica y la inteligencia artificial. Bueno, por mi parte sería todo. A continuación les pasaré a mi compañera, quien seguirá hablando de otra interesante corriente psicológica. Buenas tardes, soy Nicky Aguilar y les hablaré sobre la corriente de la tercera fuerza. El movimiento de la tercera fuerza surgió en la década de 1950 y 1960, esta como una reacción a las dos principales corrientes psicológicas de la época, el psicoanálisis freudiano y la psicología conductual. Estos enfoques, aunque importantes y valiosos, se centraban principalmente en la patología y la determinación externa del comportamiento. El movimiento de la tercera fuerza, en cambio, buscaba centrarse en el individuo en su totalidad, reconociendo su capacidad para la autoanalización y el crecimiento personal. Maurice
de Lao Pointing, aunque no era un psicólogo, influyó en esta corriente a través de su trabajo en la filosofía fenomenológica, que enfatiza la importancia de la experiencia vivida y la percepción directa del mundo. Sus ideas sobre la corporalidad y la intersubjetividad entre la relación y el cuerpo resonaron con los psicólogos humanistas. Carl Rogers, por otro lado, fue uno de los principales exponentes de la psicología humanista y su enfoque terapéutico, conocido como terapia centrada en el cliente. Rogers creía en la importancia de crear un ambiente terapéutico facilitador donde el cliente pudiera explorar su experiencia personal de manera sin prejuicios y de una manera clara, una manera más personal. El movimiento de la tercera fuerza representó un cambio significativo en la psicología al poner el foco en el individuo como un ser completo y en su capacidad para poder dirigir su propio desarrollo y su crecimiento personal.